Vamos a dar inicio entonces básicamente a lo que sería esta clase de repaso, ¿verdad? Esto es básicamente para que ustedes puedan eh, reforzar un poco el contenido que ustedes dominan hasta el momento. Importante, chicos, hacerles la observación, practiquen conversiones, por favor, porque en lo que es la tarea que no he terminado de revisar, muchos salieron mal por no utilizar los factores de conversión correctos, ¿verdad? Creo que es importante tomar en cuenta eso y considerar también las conversiones de doble procedimiento, ¿verdad? Que más adelante les voy a comentar una. Vamos a iniciar con esta parte de acá de los ejercicios prácticos con lo que respecta a la clasificación de la materia. Yo les voy a dar diferentes sustancias o materiales y ustedes los van a clasificar en homogéneas, heterogéneas, sustancias que son coloides, ¿verdad? Y, y en lo que serían sustancias puras, elementos y compuestos. Entonces, acá yo les presento diversos ejemplos: agua de mar, nubes, acero, latón, clara de huevo, vino, aluminio, agua con tierra, alcohol en agua, ensalada de frutas, carbono, refresco gaseoso, carbono como tal y dióxido de carbono. Entonces, obsérvelo. Si tienen alguna duda que usted pueda decir, bueno, para mí el agua de mar es tal clasificación, la nube es tal clasificación, pero sí tengo duda con X ejercicio. Igual al final yo le voy a decir el ejercicio, las respuestas del ejercicio con respecto a su clasificación, pero más que todo que ustedes participen. La idea es que ustedes me digan, bueno, tengo duda con esa parte, con X material o X sustancia. Entonces, veamos bien cada ejemplo y me indican, por favor, si tienen alguna duda. En el caso de las nubes, sería este, sería una sustancia pura. Una sustancia pura. ¿Por qué? Las nubes, hasta donde sé, son vapor de agua. Y Ujú. el agua, al ser una molécula, está compuesta de dos elementos. Este tiene una composición definida y no varía en general. Ok, desde ese Es análisis, Pablo. un compuesto, Ajá, pues. ajá. Desde ese análisis, sí. Pero estamos observando la nube como tal. Eso que usted vuelve a ver para arriba y usted Ujú. observa nada más la forma de un algodón, por decirlo de alguna manera, de color blanco, ¿verdad? Entonces sería una mezcla. Correcto. ¿Y de qué tipo? Homogénea. Correcto. Ok. Ok. ¿Alguien más tiene alguna otra duda con respecto a esa parte, chiquillos? El latón es una aleación. Era cobre y zinco. ¿Qué era el latón? Correcto, es una aleación. Y acordémonos que las aleaciones entran dentro de las mezclas, ¿verdad? ¿Y qué Ah, tipo de ok. mezclas iban a hacer? Homogéneas. Correcto. De momento no estoy viendo ningún coloide, a no ser que la clara del huevo califique como coloide, que no estoy seguro. Sé que los lácteos sí son coloides, pero no veo ningún coloide. Correcto. Ahí no hay ningún coloide por el momento. Ok. Bien. Chiquillos, Adrián y Natacha, ¿alguna duda con respecto a esa parte? Por mi parte, no.
Aún estoy intentando ahí clasificarlos. Ok, ok, ahí se las dejo entonces. ¿A ustedes les sale ahorita en este momento? Es que a mí lo que me sale es eh, el perfil de Teams. ¿Sí les sale la presentación? A mí sí. Ah, ok. Igual si están en el teléfono le pueden dar zoom, ¿verdad? La clara del huevo sería un compuesto. La clara del huevo sería un compuesto. ¿Por qué? Pues por batear realmente, porque no sé de qué está compuesto la clara del huevo. Entiendo que tiene albumina y otras proteínas, pero... Ok, pero aquí es, digamos, Pablo, para que no se confunda y no lo haga tan profundo el análisis, Ujú, acá es lo que yo visualizo, ¿verdad? ujú, ok, Entonces, digamos, usted agarra un huevo, lo abre y usted lo que observa es la yema y la clara del huevo. Si te están diciendo solamente clara del huevo, sería una qué, una mezcla. y para mí sería una sustancia, bueno, no sé realmente. Ok, sería una mezcla. Ujú, Para mí, la clara sería homogénea, porque yo solamente estoy viendo una sola fase. sí, ujú, Ya si a mí me dicen, al quebrar un huevo y depositarlo en una taza, es diferente, sí, sería porque yo ya puedo heterogénea. ver, yo ya estoy viendo la clara y estoy viendo la yema, que Ujú, está compuesto por dos fases, ¿verdad? Entonces ahí sí yo puedo decir que es heterogéneo. Pero en el caso ok, solamente lo que es la clara como tal, sería solamente homogéneo. ok. Entonces vean que tenemos el agua de mar, su clasificación sería homogénea, las nubes serían homogéneas, el acero sería una mezcla, ¿verdad? En este caso, homogénea, el latón igual, la clara de huevo igual, el vino igual, el aluminio es una sustancia pura clasificada como elemento, el agua con tierra pasa a ser una mezcla heterogénea porque usted las puede disolver, ¿verdad? Ya se van a mezclar, pero al final queda separada el agua de la tierra y puedo ver las dos fases. Y el alcohol en agua es una mezcla homogénea. Usted agarra alcohol, deposita agua, las unifica y igual pueden observarse, ¿verdad? Una sola fase. La ensalada de frutas es una mezcla heterogénea. El carbón es una sustancia pura, clasificada como elemento. El refresco gaseoso, chicos, aquí hago la salvedad. Si la gaseosa está cerrada, sería una mezcla homogénea. Pero si yo destapo esa gaseosa, pasa a ser una mezcla heterogénea porque está compuesta por una parte líquida y una parte gaseosa y ya distingo dos fases, ¿verdad? En el caso del carbono, es una sustancia pura clasificada como elemento y en el caso del dióxido de carbono, es una sustancia pura clasificada como compuesto porque es la unión de dos elementos de óxido, bueno, perdón, de oxígeno con carbono. El ejercicio número 2 nos dice, en el Sol la temperatura alcanza casi los 16 millones de Kelvin. Calcule la temperatura en grados centígrados. Entonces, acá les consulto, revisen el material, creo, de la tutoría número 2, el material 2, si no me equivoco. Voy a verificarlo. Ahí vamos a encontrar las diferentes fórmulas que nos permiten calcular temperatura y vamos a observar que el dato que nos están dando, ojo acá, nos lo están dando en Kelvin y que el dato que yo voy a calcular o que en este caso lo que necesito es, el dato que voy a necesitar es en grados centígrados. Entonces, para yo darme cuenta qué fórmula tengo que utilizar, será una fórmula que esté en grados centígrados y que dentro de esa fórmula yo pueda tener Kelvin para poder sustituirlos. Entonces vamos a revisar ese material. Yo no se los puedo compartir, pero están en la página 10 del material. Son cuatro Este, fórmulas. ujú, lo acabo de ver y dice de
La parte de abajo en un cuadrito que es como café, dice que Kelvin sería igual a 12K, digo, Celsius sería 12K menos 273.15. Mm, Pero creo que es como para el problema, ¿o no? ok, vea que en este caso, la última me estás diciendo, ¿verdad? En una esquina. Ujú, sí, Correcto. En este caso yo tengo grados Celsius, que es lo que quiero calcular. ¿Me dan el dato de Kelvin en el ejercicio? Sí. ujú, Y yo nada más sustituyo entonces ese dato. En este caso tenemos 16 millones, ¿verdad? ujú, De Kelvin. Entonces yo lo voy a sustituir y se lo voy a restar a 273.15. Entonces lo ok. vamos a poder hacer acá. Sería entonces, y nada más déjeme para jugar con esto. ¿Sí? Entonces tendríamos que grados Celsius es igual a el dato en Kelvin, que serían los 16 millones, y le voy a restar los 273.15. Punto 15 es, ¿verdad? Sí, .15. Ok, entonces, ¿cuánto me daría eso, chicos, de acuerdo a esa fórmula? Serían 1 millón que... No, no se leer este número. Ok, nada más díctemelo, yo lo voy colocando acá. 15, Ujú, 999, ujú, 726.85. ok. Y muy importante, grados Celsius, ¿verdad? Ajá. Entonces, vean que ya yo resuelvo de esa forma y este ejercicio importantísimo, que a mí se me está yendo y no les estoy diciendo, colocar la fórmula que yo voy a utilizar en el ejercicio. Muy importante. Entonces, en este caso tenemos que los Kelvin menos 273.15, ¿verdad? Muchos de los problemas que se dieron en conversiones fue que pusieron solamente el resultado directamente, no hicieron procedimientos. No sé si es el caso de algunos de ustedes. O no pusieron el factor de conversión a utilizar. Entonces, también se les rebajaba puntos por eso. Y muy importante en esa tarea, ¿verdad? Hago la salvedad. Ustedes tuvieron que buscar los factores de conversión, ¿verdad? No se los daban. Entonces, también había que tener mucho conocimiento en eso y mucha delicadeza en eso. Entonces, a la hora de hacer estos ejercicios, chicos, puede pasar igual. Les pueden dar así el ejercicio sencillo y ustedes tienen que buscar la fórmula, tienen que sustituir y tienen que resolver. Entonces vean que un ejercicio así sería 3 puntos: fórmula, sustitución y resultado, y para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? ¿Todo bien con este ejercicio? Igual les pueden preguntar cualquiera de las otras fórmulas o formas de calcular, ¿verdad? En este caso las conversiones de temperatura. En el ejercicio 3 tenemos que proceder a clasificar los siguientes elementos según correspondan a metales, no metales y metaloides, e indique su periodo. Entonces, nos vamos a ir a la tabla periódica y algunos no van a poseer tal vez periodo, o tal vez, no, sí, en realidad todos van a poseer periodo. Eh, Aquí nada más es clasificarlo de acuerdo a metal, no metal, metaloide y su periodo. Acordémonos que los periodos son los que están de forma horizontal y que son 7. Y el primero vamos a tener solamente 2 elementos. Entonces, y vamos a ir viendo, ojalá ustedes puedan tener la tabla periódica ahí a mano. Entonces, por ejemplo, usted agarra la tabla periódica y yo les pregunto, a ver, tabla periódica. Usted dice, ok, el primero es hierro. Entonces usted dice, el hierro va a estar en cuál periodo y qué clasificación tendría. Entonces, por ejemplo, en el caso del hierro, está en el periodo 4, ¿verdad? Este tiene periodo 4. ¿Y cómo lo voy a clasificar?
en metal, no metal o metaloide. Inclusive, chicos, los podríamos también clasificar según bloque. Si es representativo, si es de transición interna. Pero en este caso me guío con lo que dice el ejercicio, que va a ser, indique si es metal, no metal o metaloide. Entonces, en este caso tenemos que es periodo 4 y que lo vamos a clasificar como, en este caso, sería metal, no metal o metaloide para ustedes. Metal. En este caso pasa a ser un metal, ¿verdad? Después, en el caso del calcio, lo ubicamos en la tabla periódica y dice que está en el periodo igual, 4, y que pasa a ser un metal, no metal o metaloide, entonces usted sabe que ya es un metal también. En el caso del níquel, dice que está igual en el periodo 4 y que también es un metal. En el caso del oro, está ubicado en el periodo 6 y que es un metal. Acá nada más nos cambió el periodo. En el caso del mercurio, vamos a buscarlo y vamos a indicar en qué periodo está. Acordémonos que el símbolo del mercurio, ¿cuál sería? HG. Ajá, ¿y en qué periodo está? 6. Y se clasifica como Metal. Ok, muy bien. Entonces, eso es básicamente lo que ustedes tienen que ir haciendo en ese ejercicio. Irlos clasificando de acuerdo a su periodo e ir indicando si son metal, no metal o metaloide. Muy importante, aquí pueden jugar también a la hora de practicar y colocar acá si es representativo, si es de transición interna, también es permitido. Entonces, para que practiquen doble, ¿verdad? Porque eso también se toma en cuenta y esa parte a la hora de estudiar. En el caso, no los vamos a terminar de completar, pero la idea es que usted también los practique. En el caso de la pregunta 4, indique si las siguientes situaciones corresponden a una propiedad física o a una propiedad química. Acordémonos, chicos, que una propiedad física es cuando no ocurre una deformación del material, ¿verdad? En este caso no va a cambiar. En el caso de una propiedad química es todo lo contrario, es cuando este material sí se modifica, sí cambia su estructura como tal. Entonces, en el caso de la primera que podemos decir que el neón es un gas incoloro, ¿qué nos están describiendo? ¿Una propiedad física o una propiedad química? Entonces, acá tenemos que analizar si nos hablan de composición, si nos hablan de apariencia. Muy importante. En este caso nos hablan de apariencia, por lo tanto es una propiedad física. En el caso del agua hierve a 100 grados centígrados, podemos decir que, ok, hay una reacción, sí. Usted puede decir, ok, está hirviendo, hay un punto de ebullición, pero sigue siendo agua al final de cuentas. Por lo tanto, están hablando de una propiedad física. En el caso de que el hierro se oxide, vean que aquí ya nos están hablando de que él sufre una modificación como tal o un cambio como tal y ya es una propiedad química, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo tienen que dominar y realmente es un tema muy sencillo porque es básicamente de analizar si su composición varía o si me están hablando de su composición física o lo que yo pueda visualizar, etcétera. Entonces, por ejemplo, vean que en el caso de la leche, vamos a hablar de la leche está en estado líquido. ¿Qué pasa cuando la leche se va a agriar o ya se agrió? ¿Cómo es su composición? ¿Lo han visto? Entonces, Sí, yo tengo, pasa a ser ajá, más sólida. ok, correcto. ¿Cambia su composición? No estoy seguro. Sí, sí cambia su composición porque pasa de líquido a sólido. Ujú.
¿verdad? Porque en este caso hay un cambio ahí de agregación inclusive y emana un olor también inclusive, ¿verdad? Entonces vean que ahí se manifiesta tanto una evidencia en composición como en una evidencia física, por lo tanto hay un cambio químico, ¿verdad? Bueno, perdón, una propiedad química. Que esto de propiedades físicas y químicas viene muy de la mano con los cambios físicos y químicos, ¿verdad? Vamos a lo mismo, si en el caso de un cambio químico la composición varía, el material sufre un daño, cambió completamente, no es lo mismo quemar madera que golpear madera, ¿verdad? Porque sigue siendo madera, si yo la quemo ya esta pasa a ser ceniza, hay un cambio en su composición, por lo tanto es un cambio químico, pero si es un cambio físico, por ejemplo, arrugar un papel o romperlo, sigue siendo papel, entonces a pesar de que lo que se le haga no modificó su estructura, ¿verdad? En este caso, sigue siendo una propiedad física. Entonces aquí la idea es que ustedes también practiquen con los que les queda por acá. Ven, entonces en Profe, el campo, perdón, ¿podrías repetir lo que dijiste al principio sobre las propiedades físicas y químicas, como lo explicaste? Es que yo lo entendí al revés. ok, vea, en las físicas, ¿verdad? No hay alteración. Yo puedo observar su color, su textura, se puede golpear, se puede manipular, pero sigue siendo el mismo material. Por ejemplo, arrugar un papel, para crear lo que les decía, cortar un papel en trozos, sigue siendo papel, su material no cambia, su composición no varía. En el caso de un cambio químico o una propiedad química, sí va a haber un cambio como tal, porque no es lo mismo que yo queme un papel, ¿verdad? Porque pasa de ser un papel como tal sólido a un papel en ceniza, que aunque sí, el material es sólido en ambos casos, pero su estructura cambió completamente. Ya no es papel, es ceniza. Ven, entonces se modifica totalmente. ¿Qué es lo que pasa con, por ejemplo, el hierro se oxida? Ok, el hierro es un metal, sí es sólido, pero al oxidarse empieza a cambiar su composición física, primeramente, luego su parte física que usted observa el color, ¿verdad? En este caso, y luego en su composición de material, que es como que se va carcomiendo el material y va haciendo que este le queden huecos, etcétera, y va cambiando su composición como tal, ¿verdad? Entonces ya no es metal como tal. Entonces, eso se refiere a propiedades físicas y químicas relacionados con cambios físicos y químicos. No sé si ya le quedó la idea más clara. Sí, profe, es que antes lo entendía al revés. Ok, si no, Entonces, no, más las bien, muchas propiedades gracias. físicas, acordémonos que es algo que no va a variar, que no cambia. En el caso de las propiedades químicas, sí va a existir un cambio, ¿verdad? Muy importante. Ok, acá por ejemplo, vean que era lo que les decía, que en el caso del cambio físico o químico, vean que por ejemplo la digestión de los alimentos, usted se come ahorita una manzana, un gallo pinto para el desayuno, entonces usted se lo está comiendo de cierta forma, en estado sólido, eso es muy importante analizarlo, yo lo mastico, lo digiero, y cuando pasa al estómago, los gases, perdón, los ácidos estomacales los convierten, ¿verdad? En este caso, la forma del alimento. Por lo tanto, ocurre un cambio químico. En el caso de fundir hielo, que es básicamente derritirlo, en este caso vean que el hielo es sólido, pero pasa a estar en estado líquido. Perdón, sí, pasa a estado líquido, entonces yo digo, ok, perfecto, pero el hielo ¿de qué se hace? De agua. Entonces pasa de sólido a líquido, cambia su composición, pero sigue siendo agua al final de cuentas. Entonces vean que aquí es muy importante tener eso presente. Usted puede decir, si pasa de estado sólido a líquido, ajá, ya cambió, entonces es un cambio químico. No, porque sigue siendo agua, al final de cuentas, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que analizar. La combustión de la gasolina, por ejemplo, es un cambio químico, ¿verdad? En este caso, porque va a permitir una reacción, por ejemplo, con el caso del fuego, si usted la junta con la gasolina, el fuego hace reacción, tal como si sola en un carro hace reacción, ¿verdad? Entonces ella no es, en este caso la gasolina no pasa a ser, digamos, un material que yo pueda decir, bueno, sí, se puede oler, etcétera. Y usted me puede decir, profe, pero es que pasa de líquido a líquido, sí, pero es que al juntarse con otro material hace una reacción, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a cerrar madera, que es como cortarla, ¿verdad? Y lijarla, sigue siendo madera. Al final de cuentas, su composición no cambia. ¿Qué pasa si yo quemo la madera?
su composición sí va a variar, ¿verdad? Entonces ahí sí hay un cambio químico si yo acerro madera, perdón, si yo quemo la madera. Si yo la acerro o si nada más la corto en trozos, sigue siendo cambio físico porque no varía, ¿verdad? Entonces aquí la idea es que ustedes vayan clasificándolo como cambio químico, cambio físico y recuerden que va de la mano con las propiedades físicas y químicas. Tenemos después que de las siguientes operaciones básicas redondee las mismas e indique el número de cifras significativas que posee. Aquí vamos a redondear únicamente el resultado y vamos a decir cuántas cantidades de cifras significativas tienen. Importante que practiquen esta parte porque se los han preguntado en ejercicios de autoevaluaciones, en tareas, y aunque ustedes no lo crean, si fallan. Entonces ténganlo muy presente, tengan muy presente las reglas de cómo redondear, de cómo colocar las cifras significativas. Entonces, a ver, vamos a hacer la primera. ¿Cuánto me daría a mí ese resultado redondeado? Pensemos. A mí me sale 19,78, pero redondea a cuántas cifras, a cuántos decimales, pues, o no es eso. Ok, no, no, sí. ¿Qué dice el material? Vamos a revisar el material a cuánto redondea usted. Redondea las mismas. Material 2, si no me equivoco. Para que lo revisemos. Un momentito. 100 unidades. Cifras significativas. Para el redondeo se deben seguir dos reglas. Uno, si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, entonces cuidado con esto, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Por ejemplo, en este caso que el material les da, dice que se elimina el 4 y todo a su derecha porque es menor que 5, ¿verdad? Ahora, si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que queda se le debe sumar una unidad. Entonces, en este caso, se elimina el 5 y toda su derecha se redondea, ¿verdad? Entonces, importante. Y a ver, ¿cómo redondearían ustedes este ejercicio? Vamos a ver, ¿cuánto es que da? Vamos a revisar. Nada más déjenme hacerlo aquí. Dice que da 19,78. Entonces, la sumatoria de esto es mayor a 5. Sí, Ok, ¿cómo lo redondearía usted? de el 7 que está a la par del 8 pasaría a ser un 8. Ujú. Y de ahí el decimal, pues que está a la par del 9, le suma 1, entonces sería el 9 pasaría a ser un 10. No, es un 19, entonces pasaría a ser un 20. ¿Cómo? Es que, a ver, Digamos, la sumatoria, 15,22 más 4,56, perdón, te da 19,78. ajá, Entonces, yo me fijo en este numerito que sigue acá. ujú, Ok, dice que si es mayor que 5, ¿qué dice la regla? se sumó un Donde 1. dice, si el dígito que se desea eliminar es mayor o igual a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y al último número que le queda se le debe sumar una unidad. Entonces, ojo, ¿qué se elimina? Esto, Ujú, ¿cierto? sí, Y se le debe sumar una unidad. Entonces, sí, sería un 7 8. más 1 queda un 8. Correcto. Ahora sí, 19,8. ¿Cuánto serían las cifras significativas en esa cifra redondeada? ¿Qué dicen las cifras significativas? Vamos a revisar. Las cifras significativas dice que todos los números diferentes de 0 son significativos. Todos los números, perdón, todos los ceros a la izquierda de un primer dígito diferente de 0 no son significativos.
Los ceros situados entre dos números diferentes de ceros son significativos. Todos los ceros a la derecha que tengan un punto decimal son significativos. Todos los ceros a la derecha sin punto decimal son no significativos. En resumidas cuentas, ¿cuántas cifras significativas tenemos ahí? 3. Correcto. Ok. En el caso de la segunda, 345. Hagamos la tercera, que es diferente, porque la segunda es una suma también. 273.56 por 3.5. Dice que esto me da 957,46. ¿Qué pasa cuando era menor que 5? Ay, no, esto aquí va a hacer eso. Esto va del otro lado. Acá. ¿Qué pasa cuando era menor que 5? Se eliminaba. Ajá. Vamos a ver qué dice la teoría. Entonces dice, si el dígito que se desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Ok, entonces yo llego y digo los números que le siguen a la derecha. ¿Qué más? ¿Queda ahí o hago algo más? ¿Qué harían ustedes? Dice que si el dígito que desea eliminar es menor a 5, se elimina con los números que le sigan a la derecha y el dato queda igual. Entonces, por ejemplo, Entonces queda veamos. ahí. Ok, queda ahí. 957.4. ¿Cuántas cifras significativas tendría? ¿Cuántas tendría para ustedes? 4 cifras significativas. Ok. Entonces nada más es de que practiquen eso con mucho cuidado. A veces es algo, un tema muy de lógica, pero si uno no consulta. Ahora, la ventaja es, chicos, que así como estamos haciendo este simulacro, ustedes lo pueden hacer en casa el próximo miércoles. Ustedes lo pueden hacer de esta manera, así como lo estamos practicando acá. Cuando van a, por ejemplo, si les ponen así como que si esto fuera la pantalla de la plataforma, usted entonces va y consulta el material 3 y se acuerda y lo va haciendo así despacio, así como lo estamos resolviendo. Igual aquí les voy a dejar las demás para que ustedes la resuelvan. En el caso de la Eh, pregunta, perdón, dime. profe, yo el problema que estoy teniendo con esto de este, del redondeo es que no sé a cuántas cifras tengo que redondear. En algunos ejercicios, por ejemplo, el de la tarea 3 no, el de la tarea, sí, el de la tarea 3 me dice que tengo que redondearlas tengo que poner los resultados con 2 decimales. Sí, yo me imagino que te van a decir con 2, que es lo usual, ¿verdad? Ujú. Entonces, en este caso, si fuera con 2 decimales, el de la multiplicación quedaría igual porque el resultado me salió con dos Correcto. decimales. Ajá. Aquí lo P, estamos haciendo con 1 nada más. pero si fuera con un decimal, así queda así, sí queda bien así. Ok, Ujú. listo. En este caso, digamos, para que lo tomen en cuenta, yo me imagino que el ejercicio les dirá redondéelo con 2 decimales. Entonces ya usted va a saber que la unidad próxima es a la que Ujú. tiene que hacerlo, ¿verdad? Ok. En el caso de la pregunta 7 dice, para las siguientes situaciones, indique los cambios de estado de agregación que ocurren. Acordémonos que los cambios de agregación son los que pasan de sólido a líquido, de líquido a sólido, de líquido a gas, etcétera, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 3 ejemplos clásicos, que es el de un granizado en la playa, lo que es calentar agua para hacer café y lo que es hacer un caramelo. Entonces, en el caso del granizado lo tenemos sólido y quisiéramos estar en la playa en este momento, pero sabemos que no se puede y pasaría a ser un ¿qué? Un líquido, ¿verdad? Por su temperatura. Acordémonos que los cambios de agregación son modificados por temperatura y por presión, ¿verdad? Entonces, muy importante acá. Y acá en este caso la temperatura es la que influye, entonces hace que el sólido que tenemos pase a ser líquido. ¿Cómo se llama ese cambio de agregación? De sólido a líquido. Entonces usted se acuerda que ese material, si más no fallo, estaba en el
material 1. Y entonces vean acá, dice que si es de sólido a líquido, se llama fusión. Muy importante. En el caso de calentar agua, sabemos que pasa de líquido a gas, entonces se llamaría, y de líquido a gas, dice que se llamaría evaporación. Y en el caso del caramelo, que toda la mezcla que yo haga es líquida, ¿verdad, muchachos? El azúcar, el agua, etcétera. Lo que yo revuelvo como mezcla como tal es líquida y pasa a ser sólida. Entonces, cuando pasa de líquido a sólido se llama solidificación. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que tener presentes para, igual ustedes van, consultan el material, así como lo estamos haciendo. Después, en el ejercicio 8, dice que complete el siguiente cuadro con la información que se le solicita. Igual, aquí ya es como ir más pausado, más lento para poder determinar. Vamos a ir resolviendo. Vamos a hacer el primero y el segundo, que son de los dos casos, de los ejemplos más típicos. Entonces tenemos que el nombre de ese símbolo es calcio, ¿verdad? Su número atómico, entonces vamos a ir a la tabla periódica a ver cuál era su número atómico. ¿Cómo reconoce usted el número atómico? Cuéntenme. En la tabla periódica, ¿cómo lo reconocen? Es el más pequeño. Es el más pequeño. Entonces, el número atómico del calcio dice que es 20. Entonces, ponemos que es 20. Entonces, siempre que vean a Z, Z es el número más pequeño en la tabla periódica. En el caso de A, es 40, ¿verdad? Que es el mayor. En el caso de los protones, ojo acá, es igual al número atómico. Entonces, pongo 20. En el caso de los electrones, ojo acá, muchachos, es, si no tuviera carga, ¿verdad? Sería igual a Z y a protones, si no tuviera carga. Pero si tengo carga, sería el número de Z y protones, en este caso 20, y dice que le tengo que restar 2, porque aquí es lo contrario, en vez de sumarle 2, le resto 2. Entonces, aquí serían 18 electrones, ¿verdad? Y en el caso de los neutrones, es la resta de A menos Z. Entonces sería 40 menos 20. ¿Y cuánto me va a dar esa cantidad de neutrones? 20. Ahora, catión o anión, muy importante. Ustedes lo vieron en la teoría. Y vamos a revisarlo. Creo que está en el material 2, si no me equivoco. O 3. 3. Está en el material 3. Ok. ¿Cómo reconozco yo cuando es catión o anión? ¿Tienen idea? Por la carga. Ajá. Y si tiene carga positiva, ¿cómo se llama? Catión. No. Sí, anión. Perdón. Ok. Y si tiene carga negativa. No, anión. Ok. Deme un momento. Ok, muchas gracias. Listo, entonces esto sería un anión. Ahora bien, en el caso del siguiente elemento tenemos que es azufre. Entonces, acá el número Z, ¿verdad? En este caso, de la tabla periódica, ¿cuál va a ser? Ok, lo buscamos, sabemos que es el más pequeño, entonces sería 16 en tabla periódica. El número másico, aquí yo casi no lo veo, 32. Cuando calculamos protones, nos acordamos que entonces Z es igual a P, que serían 16, y en los electrones va a haber un cambio. En este caso tendríamos que sería 16 más 3, ¿verdad? Porque en vez de restar sumamos 16, entonces sería 16, 17, 18, 19, en el caso de los electrones. Y de los neutrones sería A menos Z, o sea, 32 menos 16 serían 16. Y esto sería un catión. ¿Queda claro esa parte, chicos? Aquí se los pueden preguntar de muchas formas.
porque les pueden dar ciertos datos y ustedes los pueden calcular, o nada más les piden calcular electrones, o nada más les indican que cómo se clasifica el símbolo, si es un anión o un cation. Les pueden preguntar cualquier cosa de este cuadro y les pueden dar un cuadrito así muy parecido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, les pueden preguntar, qué sé yo, cuál es el número de electrones, nada más. Entonces usted nada más calcula el número de electrones. O les preguntan, cuál sería el valor de la letra, por ejemplo, acá les ponen una letra, por ejemplo, y les preguntan cuál es el valor de esa letra. Entonces ustedes lo pueden calcular, ¿verdad? ¿Cuál sería el valor ahí entonces? Si les preguntaran el valor de la letra Y. 20. 20, correcto. Entonces vean que nada más es de sustituir. Ok, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Dice, dadas las siguientes situaciones, realice las conversiones necesarias y solicitadas a continuación. Ojo, ¿qué hora es en ese reloj? Las 12 y 12 y 20. 10. Sí, 12 y 10. 12 y 10. Entonces, nos lo están dando en horas y minutos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pasarlos a segundos. En el caso de la chica con la medición, dice que mide un poquito más de 120 centímetros, pero solo observamos los 120 centímetros, los vamos a pasar a metros. Y en el caso de los 300 mililitros de la gaseosa, las vamos a pasar a litros. Entonces, les voy a dejar estas conversiones a ustedes para que las hagan en este momento. Acordémonos que un minuto tiene 60 segundos y que una hora tiene 3600 segundos. Acordémonos que un metro tiene 100 centímetros y que un litro tiene 1000 mililitros, ¿verdad? Entonces, para que la resuelvan.
Me indican cuando las tienen, ¿verdad? Acordémonos, muy importante, cancelar equivalencias y demás, ¿verdad? Y muy importante también considerar el momento de que en el caso de la primera parte del reloj nos están dando horas y minutos, entonces es como una conversión que yo tengo que realizar doblemente. Por ejemplo, pasar las horas a segundos y los minutos a segundos. Perdón, profe, ¿puede repetir eso, lo del ejercicio del reloj, del tiempo? Ok, me están dando 12 y 10, ¿verdad? Entonces me están Ajá. diciendo que son las 12 horas con 10 minutos. Ujú, Entonces yo voy a pasar las 12 horas a segundos, solamente las 12 horas, porque no puedo pasar 12 horas 10 minutos completos, ¿verdad? ujú. Entonces, 12 horas y paso 12 horas a segundos y los 10 minutos a segundos. Entonces después hago la sumatoria de esa hora y de esos minutos que tenía, ¿verdad? Ok, chicos, entonces, en este caso, la primera les tuvo que haber dado 43.800 segundos, ¿verdad? Porque utilizamos la equivalencia que una hora tiene 3.600 segundos. En el caso de los minutos, de los 10 minutos de ese reloj, tendríamos que utilizar la equivalencia de que un minuto tiene 60 segundos. En el caso de la segunda, de la chica que mide 120 centímetros, nos daría 1,2 metros y utilizo la equivalencia que un metro tiene 100 centímetros. Y en el caso de la última, ¿verdad? De los 300 mililitros, utilizo la conversión, bueno, perdón, la factor de conversión, que sería un litro es igual a 1000 mililitros y me daría 0,3 litros. ¿Alguna duda Eh, con esta parte? Dígame, Pablo. me dieron bien los de la longitud y los mililitros, pero no terminé de hacer Es de el del tiempo. tiempo. Yo Ok. lo que hice, le entendí mal, creo, porque primero pasé las 12 horas a los minutos y después los 10 minutos a segundos. Es que Entonces, no está mal, no está mal, pero se complicó más, sí, me ¿verdad? compliqué además porque Sí. le entendí eso, que tenía que pasar primero las 12 horas a minutos y después a segundos o algo así. Entonces, no. Pero en el caso ese, las 12 horas a segundos sería multiplicar las 12 horas por el factor de conversión de De una hora, 3000 3.600 segundos. 3600 sobre una hora. Exacto. Y en el caso de los minutos, ¿verdad? Igual, 10 Sí, es lo minutos mismo. con 60 segundos, Sí. cancelarlo en un minuto. A veces, usualmente hacemos eso, ¿verdad? Como no nos damos cuenta, se nos olvida un factor de conversión. Entonces, sí les recomiendo hacerse una fichilla con factores de conversión para tenerlos ahí a la mano y tal vez visualizarlos más rápido, porque en el material vienen en una esquina. Y mientras usted los busca, y hay información de las esquinas que son muy importantes para que lo tomen en cuenta, y entonces a veces no las tenemos así como muy visibles y entonces mejor tenerlas como en una ficha por aparte. Voy a proceder con el siguiente ejercicio, que sería, a continuación indica el símbolo de las siguientes magnitudes físicas. ¿Ves? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que el símbolo del tiempo, sabemos que es segundos, ¿verdad? Y que el símbolo de la temperatura es Kelvin. Entonces, básicamente, eso es lo que yo tengo que tomar en cuenta para resolver este ejercicio. Corriente eléctrica, ampere, ¿verdad? Entonces aquí les pueden preguntar por el símbolo o por la unidad como tal. Entonces para que lo tomen en cuenta. Después,
Igual les Perdón, voy a dejar profe. eso. Ajá, El tiempo, la unidad son segundos. ajá. No serán la S minúscula, porque quiero recordar que en los ejercicios le decían a uno que tuviera cuidado Sí, perdón. Sí, con sí, los perdón. minúsculas y mayúsculas. Sí, perdón, muchas gracias. Es porque como está esta cuestión aquí del PowerPoint que lo pone en mayúscula. Muchas Ajá. gracias por la observación. Ok. Pero para que ustedes practiquen con esto, ¿verdad? Porque les pueden preguntar tanto el símbolo como la unidad. Entonces, por ejemplo, vean que el tiempo sería segundo y en el símbolo sería S minúscula. ¿Y cuál sería la unidad? Segundos, ¿verdad? Como tal, que usted lo escriba. Acuérdense de los aspectos teóricos. Aquí estamos viendo casi que todo lo práctico, porque no podríamos ver teórico práctico porque no nos daría tiempo, pero sí, muy importante que lo tomen en cuenta. Ok, entrando acá dice en el ejercicio 11, a continuación determine el número de oxidación de los siguientes compuestos. Entonces tenemos el hidróxido de calcio. En este caso, este 2 que está aquí sería un subíndice pequeño, pero no se visualiza. Y dice que considere que los números de oxidación del oxígeno es -2 y que del hidrógeno es -1. Determina el número de oxidación del cobalto, del calcio, perdón. Corrijo, el calcio. Y en el caso del ejercicio de al lado que dice determina el número de oxidación del magnesio, en este caso, ¿verdad? Y del compuesto óxido de manganeso, considere que el número de oxidación del oxígeno es -2. Entonces aquí a quien tengo que averiguar es al manganeso. Ahora, importantísimo, vamos a empezar por el hidróxido de calcio. Vean que aquí tengo los dos números de oxidación, tanto del calcio como del oxígeno y del hidrógeno. Perdón, del oxígeno y del hidrógeno. Entonces, por ejemplo, vamos a iniciar por esta parte, por el hidróxido, que es la formación de oxígeno con hidrógeno. ¿De quién es el -2 del oxígeno? ¿De quién es el -1 del hidrógeno? ¿Qué me dice a mí la teoría? Que yo los tengo que cruzar, ¿verdad? Entonces, el momento en el que yo los cruzo, esto me quedaría oxígeno -1 e hidrógeno -2, perdón, sí, hidrógeno -2. Entonces, ojo acá, muy importante, dice que cuando es un subíndice 1 se elimina, ¿cierto? Entonces quedaría básicamente OH2. Ahora bien, y cuando yo hago esto, automáticamente, ¿qué sigue? Ya recordando eso. Eso está en la teoría, creo que 3, para que lo revisen. Entonces dice la teoría 3, que para los números de oxidación, ya les digo, que está. No, esto no es, ok. Acá, página 14. El oxígeno tiene -2, bueno, ahí nos dan un ejemplo y nos dan como los pasos a seguir. Entonces, yo ya coloqué los números de oxidación para cada elemento, yo ya hice el cruce para cada elemento, yo ya procedo a ver cuál número le queda a cuál elemento y después de ahí lo que tenemos que hacer es una suma algebraica, ¿verdad? Que es lo que básicamente nos dice y que después de ahí yo tengo que multiplicar el número de oxidación conocido por el subíndice del átomo que me dan, etcétera. Entonces, revisemos esa teoría y pensemos qué harían ustedes con ese ejercicio que tienen ahí. Para determinar el número de oxidación del, del calcio, Sí, correcto. yo lo que haría primero sería determinar los números de oxidación de estos dos elementos por separado, que según la regla sería, creo que -1, no, -2 y -1, no estoy seguro. Sí, correcto, porque Eh, aquí los están dando. sí, oxígeno sería -2, ajá, y el hidrógeno sería +1. La regla 5 dice que la suma de todos los números de oxidación tiene que dar 0 cuando no es un ion. Y tomando eso en cuenta,
para determinar el número de calcio, tengo que cancelarlo. El número de oxidación del calcio tiene que ser este, el suficiente, por así decirlo, para cancelarlo con la suma de estos dos números de oxidación. Y como el hidrógeno tiene un subíndice de 2, sería más 2. Entonces, más 2 menos 2. Ok, vamos a ver. Dice que vamos a hacerlo como usted lo estaba explicando. X, ¿verdad? Básicamente importante siempre tener eso en cuenta. X es igual, ahora sí. Cuénteme, usted era lo que usted estaba diciendo, que en este caso el subíndice 2 y que el hidrógeno queda con ¿cuánto? Con 2, ¿verdad? Sí, con 2. Entonces 2 por 2, 4. ok, 4. Bien, ahora bien, ¿cuál sería el subíndice, perdón, el número de oxidación del hidrógeno? Más 1. Ok, No, perdón, hay un error ahí. Ese 4 es del oxígeno. ok, ese 4 sale del 2 por el, ya hice el cruce, ¿verdad? Ajá, Entonces, ¿a quién le quedaba el 2? Al hidrógeno. al hidrógeno, sí. Entonces, 2 por 2. Pero es que el ¿Cuánto? hidrógeno es más 1. Ok, pero haciendo el cambio, acordémonos que yo sé que el hidrógeno es más 1, pero hay que hacer el cambio, ¿verdad? Acuérdese de eso. Vea, me vuelvo. Dice que yo tengo que hacer el cruce. Yo tengo que, Primero eh, se hace el cruce. Ujú. entonces, oxígeno tengo menos 2, Ajá, hidrógeno tengo menos 1. Hago el ajá. cruce. Entonces, a quien le queda es el oxígeno, le queda menos 1. Ujú. Al hidrógeno le queda menos 2, Esos son los ¿cierto? subíndices. Ajá, ya combinados, ya Ujú. cruzados. Sí. No, estos son los números de oxidación Ah, combinados. ok. Ahora, vea que tengo un subíndice aquí, ¿verdad? Ujú. Chiquitito. Es que ahí no lo puedo poner en pequeño, pero es pequeño. Sí. Va a multiplicar 2 por 2. ¿Por qué por 2? Porque el hidrógeno tiene 2. Tiene menos 2. Bueno, sí, 2 por 2. En este caso sería 2 por menos 2, menos 4. Ujú. Ok, ahora sí, más 2 por menos 1, Más 1. 2, ¿verdad? Ahora bien, ya ahora sí, ¿qué voy a hacer yo en este caso? Resolverlo algebraicamente. Ajá, ¿cuánto te Sería daría? menos 4 más 2. Daría menos 2. Ok, y ese sería el símbolo de oxidación de quién? El calcio. El calcio. ¿Ves? Ahora bien, vea que este es diferente, ¿verdad? ¿Cómo resolvería este para que lo veamos? Chicos, ¿alguna duda para Adrián y para Natacha con respecto a este ejercicio de número de oxidación? Por mi parte está quedando claro, pero también como que necesito practicar más, entonces ahí voy. Ok, ok, sí, eso sí es de práctica, ¿verdad? Eh, Entonces, importantísimo resolverlo de esa manera, ¿verdad? Siempre acordémonos de la expresión algebraica. Y en el caso del que sigue, pensar cómo lo resolverían. Y lo voy a dejar para que lo traten de resolver ustedes. Les voy a dar unos 2, 3 minutitos para que lo traten de resolver. Vean que nos están dando un número de oxidación para uno de los elementos, nada más. Ahí lo otro es el que yo tengo que averiguar.
Ok. No sé si ustedes notaron, pero lo primero que ustedes tuvieron que haber identificado es que este tiene un caso diferente. ¿Y que es ese caso diferente que la teoría nos habla? De que cuando tiene, ¿verdad? El número de oxidación, pero este viene acompañado de un ion, su carga se va a hacer igualado a el valor de la carga como tal. Entonces, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Porque tal vez fue ahí donde no notaron eso. Sería X, ¿verdad? En este caso, más, ok, muy bien. En este caso voy a considerar hacer el intercambio, ¿verdad? Quedando menos 2, ¿verdad? En este caso por 4. ¿Por qué por 4? Porque tenemos que ¿verdad? En este caso este radical tiene, este subíndice tiene 4 y que esa carga es menos 1. ¿De quién es esa carga? De ese ion que les estaba comentando. Ahora bien, tendríamos que entonces X, ahora bien, ojo acá, menos 2, ¿verdad? Perdón, 4, aquí es un por, no sé por qué le puse más. 4 por menos 2 es en este caso menos 8, ¿verdad? Y esto me daría igual al valor de esa carga, siempre considerando igualarlo a ese número de esa carga que voy a tener. Ahora, ¿de quién es esa carga? Del ion en este caso como tal. Ahora, X sería igual a 8, si está restando pasa a sumar, y en este caso es importante, perdón, considerar que ese menos 1 es negativo, y entonces esto me va a dar igual a más 7, que sería el número de oxidación. Entonces, ojo acá, porque sí es importante contemplar que cuando me dan iones, tengo que igualarlo a esa carga, ¿verdad? Por aquello que les salga un ejercicio similar a ese, para que lo tomen en cuenta. Profe, Y dime. no sé de dónde sacó que eso es un ion Ajá, con la información que da el ejercicio. sí es un ion. ¿Dónde, dónde dice? ¿Dónde saca esa información? En la tabla periódica, en el material 3, ya te Ujú, digo, no sé si lo tiene a mano. voy. Ah, pero es que a ustedes no les dan de estos. Mm, Porque las veces que han puesto ejercicios así y son unión, nos dan la carga en el compuesto. ujú. Sí, sería menos 1. La carga, yo no se las di ahí, la carga es menos 1. Este, bueno, aquí está. Sí viene. Y ya le digo dónde está. Permanganato, no sé si ya lo ubicó. En el material, Sí, no lo ubico. tabla periódica. Se llama así el archivo. Tabla periódica de Ah, número de ok. oxidación. Y abajo viene elementos de química nivelatoria. Viene lista de aniones comunes, cationes con solo número de oxidación y cationes con número de oxidación múltiples. Voy. No sé si habían notado ese material. Es que viene como escondido. Sí, está en la parte de abajo. Ajá. No le he puesto atención. Y Y ahí lo está. lista de iones comunes. Ujú. Lista de cation. A ver. MN. Mn. Ujú. ¿Ves que viene? Se llama permanganato. MnO4 menos y no viene el número. Sería menos 1. Ya no lo veo. Está en la segunda. Vea, ubíquese donde dice lista de aniones comunes. Ajá. Viene una doble lista. En la Ujú. segunda columna, Ah, 1, ok. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, el 10. MnO4 menos uno. Exacto. No. MnO4 M, menos. Ajá. ajá, es ese. Y se interpreta Ok. que
Y De ahí, siempre que de un solo, si me dan eso, sé que es un anión. ajá. Ok. Sí, Entonces, tengan presente ese material. Yo no sé si los otros dos compañeros ya lo habían visto, pero sí tengan presente ese material, ¿verdad? Muy importante. hasta ahora Lo está viendo. lo estoy viendo. No es que no supiera que esté, sino que no sabía cómo utilizarlo. Ya Ah, entendí. ok. Sí, ya ahí bien. Ok. Entonces ese se resuelve de esa manera. Ok. Ujú. En el caso del siguiente ejercicio dice, procede a realizar lo siguiente según se solicite. Entonces acá nos tenemos que, vimos en teoría que estaba el radio atómico, la energía de ionización, la afinidad electrónica, en este caso se repite porque, bueno, este lo podemos borrar porque se repite, lo voy a quitar. Entonces, ahí les van a dar diferentes propiedades periódicas. Aquí es ordenarlos de acuerdo como ustedes le digan. El que tiene menor, el que tiene mayor, de forma ascendente, ascendente es menor, perdón, ascendente es mayor, descendente es menor, ¿verdad? Importantísimo tener en cuenta lo siguiente. No sé si ustedes estudiaron las propiedades periódicas, ya les voy a pasar una imagen para que podamos resolver este ejercicio de cómo aumenta el radio atómico, de cómo disminuye, porque hay una ubicación en tabla periódica estratégica para que ustedes puedan notar eso. Ya se las voy a pasar, nada más de un momento para buscar. Ok, ya les sale en una esquinita la imagen. Sí. Ok, perfecto. Nos vamos a ubicar en tabla periódica. ¿Qué dice la tabla periódica? A ver, entonces dice que ordene de menor a mayor los átomos según radio atómico. ¿Cómo crece ese radio atómico? Dice que ese radio atómico va de derecha a izquierda en aumento, ¿verdad? Y de arriba hacia abajo. Entonces, según ese diagrama. Entonces, voy a buscar al magnesio, voy a buscar al azufre, ¿verdad? Voy a buscar al silicio y voy a buscar al fósforo. Entonces, los voy a ir buscando. Yo ahí lo que les recomiendo es encerrarlos. Y si ustedes lo ven, estamos hablando a nivel horizontal, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo vertical lo obviamos y nos centramos únicamente en lo horizontal. Y dice que de menor a mayor. Entonces, si crece de derecha a izquierda, el que va a tener menor radio atómico, ¿quién va a ser? Empezando. El azufre, ¿verdad? Luego, ¿quién le seguiría? El fósforo. Luego, ¿quién seguiría? Ya tenemos azufre, el fósforo. ¿Quién seguiría? Seguiría silicio, creo. Es el silicio. Ajá, Y el último el magnesio, porque es el que está más a la izquierda. exacto. Así lo tendríamos según ese orden correspondiente. Todos estos elementos están en el mismo periodo, ¿no? ¿Correcto? Si uno de esos, si hubiera un elemento más, pero en el periodo de abajo, le seguiría ese elemento que está, Exacto. en el periodo de abajo. Aunque Ah, por ejemplo, si está en el grupo, usted si dice que es- pase del grupo del periodo 3 al 4. ujú, No hay problema. Usted nada más lo compara. sí, Siempre y cuando se respete que crece de derecha a izquierda, ¿verdad? ujú, Pero, por ejemplo, vamos a ver el segundo caso, energía de ionización. Dice que la energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y y de abajo de hacia abajo arriba. hacia arriba. Entonces tenemos berilio, ajá, aluminio y azufre. Aluminio, azufre y
berilio. Nos hablan de que el aluminio y el azufre están en el mismo periodo. Ujú. Y el aluminio, perdón, y el berilio, ¿en dónde está? En un periodo antes, ¿verdad? En el 2. Sí. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Ok, vamos a analizarlo. Dice que crece, ¿verdad? Ujú. De izquierda a derecha, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿quién va a ser el menor? Berilio. Berilio, ajá. El menor es berilio. ¿Quién sigue? El aluminio y después el azufre. Entonces, ¿quién tiene mayor energía de ionización? El azufre. El azufre. ¿Ven? Entonces, en ese caso quedaría de esta manera. En el caso de la afinidad electrónica, dice que crece de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, igual que la energía de ionización. Entonces tenemos eh, litio, potasio. Vean que el litio y el potasio están vertical, ¿ya lo notaron? Ajá, están en el mismo grupo, pero no en el Ajá, mismo en el mismo periodo. periodo. Y luego está el carbono y el nitrógeno. Eso sí están en el mismo periodo. Ajá. Entonces, a ver, pensemos, ¿cómo lo haríamos? Dice que la afinidad electrónica aumenta igual de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Entonces, Ujú. como podemos comparar el litio, el, el calcio y el nitrógeno, ¿quién tendría menor? ¿Quién sería? Este sería el potasio. El potasio, igual que el litio. Ujú. Luego sería seguido por El calcio. el carbón. eh, Momento. Ah, sí, perdón, El está bien. calcio Sí, sí. sea, Sí, sería y me confundí de símbolo. tranquilo, y la mayoría tendría, en este caso, su mayor afinidad electrónica sería con el nitrógeno. Sí, nitrógeno. ¿Ves? Entonces, esto es fundamental de que ustedes lo practiquen de esa Sí. manera. Profe, ¿puede hacer ese cuadrito en grande, grande? Ok, ya se los paso acá. Vean, deme chance, nada más. Igual yo es que estas presentaciones a ustedes se las debo, qué pecado. Voy a tratar de enviárselas hoy, chiquillos. Les debo las presentaciones desde el día 1. Mm. Y este video se los voy a subir. No sé si vieron que ya las grabaciones están. Yo les pasé el enlace a ustedes o no. A mí Las, sí, porque yo le hice una pregunta y vi parte de los videos, pero están como cortados. sí, sí, sí. Es que verás que yo corto porque a veces, como estás viendo, les doy esos espacios para que practiquen o hago espacios, digamos, pausados para que podamos practicar. Y entonces la idea no es grabar todo ese espacio pausado ahí, ¿verdad? Sí, claro. Este, entonces ya aquí les queda esta imagen en grande, igual yo les voy a pasar la presentación y No, el video. ya le saqué captura, entonces, Ok, ok. para Y tenerlo yo solo. esto es importante. Ya para ir cerrando, nos dan estos 3 ejercicios que dice cuántos átomos de calcio hay en una muestra de 20 gramos de sustancia, cuántos moles de bromuro de calcio hay en 36 gramos de bromuro de calcio y cuántos gramos de cloro se necesitan para producir 8,45 gramos de cloruro de aluminio. Considere que la fórmula química del cloruro de aluminio es AlCl con subíndice 2. Entonces, nos vamos a ir al material 4 automáticamente, chicos, para ubicarnos en este tema. Perdón, material 3. Yo diciéndoles material 4 no hemos visto ni la tutoría. Sí, casi me Oh, asusto. ok, en este caso, vean que nos explican que mediante esto, que es un triángulo de página 16, si no me equivoco, es que no puedo ver. Sí, página 16. Es ahí donde nos definen todo lo relacionado con conversión de masa, moles y partículas. Entonces, básicamente, esto es un triángulo, que era lo que yo les explicaba la vez pasada a ustedes. Si yo tengo moles, puedo hacer conversiones de moles a partículas, puedo hacer conversiones de partículas a moles, de moles a masa o de masa a moles, ¿verdad?
que esto igual se multiplica, se divide, que es lo que tienen que considerar, y que hay un número muy importante, que es el 6.022 por 10 a la 23, que es un número de Avogadro, que ya es un número que no cambia, que es fijo y que siempre va a estar ahí presente. En el caso de la primera nos dice cuántos átomos de calcio hay en una muestra de 20 gramos de esa sustancia. Entonces, yo voy a ir sacando los datos. Ok, lo único que a mí me dan es que tengo 20 gramos de ¿qué? De calcio, ¿verdad? Ok, esto es igual a 20 gramos de calcio. Pero nos dicen cuántos átomos. Cuando nosotros nos hablan de átomos, nos vamos a acordar automáticamente de que el número de Avogadro está compuesto por 6.022, ¿verdad? 6.022 por 10 a la 23. En este caso nos hablan de átomos, entonces ponemos la palabra átomos. Ok, entonces, de acuerdo a la teoría, ¿cómo formularían ustedes esta conversión? Les doy el espacio para que lo piensen y vean los ejemplos que tienen en el material para que me digan cómo formularían ustedes esa conversión. Cuéntenme algo. ¿Qué dato nos estaría faltando ahí para poder hacer ese factor de conversión? Y que usted dice, porque es que me falta un dato. ¿Cuál es? Los moles. Los moles. No. Muy sencillo. A nosotros nos están dando una muestra de 20 gramos de calcio. Chicos, pero ¿cuánto hay en la tabla periódica de calcio? Yo necesito saber cuánto tiene la tabla periódica en gramos de calcio. Yo me voy a la tabla periódica y dice que tengo 40 gramos de calcio. Entonces, ahora sí, según tabla periódica, yo tengo una muestra de, bueno, de que el calcio tiene una masa de 40. Entonces, ahora bien, ¿cómo formulo yo esto? Voy porque yo cada vez se me haciendo la letra más pequeña. ¿Cómo formulo yo esto? Muy sencillo. Voy a decir que tengo los 20 gramos de calcio. Presten atención acá. ¿Con quién voy a cancelar yo esos gramos de calcio? Con gramos de calcio. ¿Con cuántos? Con los 40 de la tabla periódica. Que por eso era que tengo que ir a la tabla a fijarme. Y arriba voy a colocar el factor de conversión de los átomos que ocupo para este caso. 6.022 por 10 a la 23 átomos. Ustedes saben que ya eso es un exponente por aquello. Y esto, entonces, vean el factor de conversión ahora sí. Ya lo van a ver mejor. Ahora sí. En ese caso, ¿qué tengo que hacer? 20 por 6.022 por 10 a la 23 entre 40 me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 3.011 por 10 a la 23. ¿Por 10 a la 23 qué? Moléculas, átomos, gramos, etcétera. Átomos, que es lo que nos están pidiendo. ¿Átomos de qué? De calcio. ¿Ven? Entonces, importantísimo este dato que usted no lo iba a encontrar nunca y nunca se iba a acordar de ese dato, de la tabla periódica, que yo lo tengo que agarrar de la tabla periódica. ¿Queda claro, más o menos? Sí, son factores de conversión al fin y al cabo, Exacto. pero Entonces, cuando a mí tienen me un, dice, tienen un giro ahí. exacto. Entonces, ya no son como los otros.
porque sí tengo que utilizar tabla periódica y estar en todas con la tabla periódica. Vean, por ejemplo, este de cuántos moles, ¿verdad? De bromuro de calcio hay en 36 gramos de bromuro de calcio. Ok, entonces, ojo, ¿cuántos moles? Para empezar, necesitaría la masa de ¿qué? Del bromo y de quién más, y que eso se los enseña la teoría, ¿verdad? Calcular el peso molecular o la masa molecular del compuesto. Entonces, voy a calcularlo. ¿Cómo calculo yo esa masa? Bueno, muy sencillo. Yo voy a ir a la tabla periódica y digo, ok, bromo. La masa del bromo dice que es, déjenme buscar el bromo porque son tantos que no lo veo. Si lo encuentro alguien me dice. La masa del bromo sería, no lo veo. Ya lo encontré. 30. 30 sería los gramos del bromo. Ahora bien, ¿cuántas moléculas de bromo tengo? Perdón, ¿cuántos? Perdón, profe. Del Ajá, bromo, sí, la masa. sí. En la tabla periódica que nos dieron aparece Ah, no, 79,9. sí, es 80, perdón. Es que no vi el Ujú. número, estaba ahí pixeleado. Gracias por la observación. 80 por, ok, ¿cuántas de bromo voy a tener según subíndices? 2, ¿verdad? Porque ve que aquí hay un subíndice, nos está Sí, diciendo que hay 2. lo multiplica y si hubiera un subíndice fuera del paréntesis, afectaría a los dos. Exacto. Entonces, 80 por 2, tendríamos 160 gramos de este compuesto de bromo nada más. Ahora, de calcio. ¿De calcio cuánto era? 40, pues ya lo habíamos hecho en el ejercicio anterior. Aquí no lo multiplico porque no afecta. Entonces, tengo solamente 40. Y si yo sumo 160 y 40, ¿cuánto me da? 200 gramos de ¿qué? De bromuro de calcio. ¿Ven? Es así como yo lo calculo. Ok, ya ahora sí. Entonces voy a ir montando de este lado y espero que no se me desconfigure nada. Tengo 36 gramos de bromuro de calcio, ¿verdad? Y que en total de ese compuesto yo tengo 200 gramos de bromuro de calcio, ¿verdad? ¿Con qué factor de conversión? Ya casi lo tenemos armado. Lo cancelaría arriba y se los dejo a ustedes para que lo analicen. ¿Qué nos piden calcular para ayudarles? ¿Cuántos moles? Moles. Exactamente. Y entonces resulta que si hablamos de moles, cada vez que yo hable de moles, tengo que un mol de calcio, en este caso, perdón, de bromuro de calcio, entonces tengo que un mol de bromuro de calcio va a tener ¿cuánto? 200 gramos, que es de donde lo estoy tomando, de la tabla periódica. Ya si aquí le dijeran cuántos moles de bromuro de calcio hay en, qué sé yo, en, o determine la cantidad de moles, si la masa es doble, entonces usted sabe que si la masa es doble, ya ahí hay 2 moles, no 1, ¿verdad? Pero usualmente el valor del factor de conversión no va a cambiar, siempre es el mol del compuesto es igual al valor del peso molecular o de la masa molecular en este caso, para que lo tengan siempre en cuenta. Entonces, en este caso sería 36 por 1, igual es 36, entre 200, me va a dar 0,18 moles, ¿verdad? En este caso, 0,18 moles de bromuro de calcio. ¿Queda más o menos entendido el ejercicio? Sí, lo que pasa es que eso no lo he practicado realmente. Sí, es de bastante práctica, para serle honesto. Vean, por ejemplo, esta. Voy a ir haciendo esto más pequeño. ¿Cuántos gramos de
cloro. Ay, no, ¿qué dice aquí? Los chiquillos. Voy a pasar esta a otro espacio. Ok, vean esta que dice, ¿cuántos gramos de cloro se necesitan para producir 8,45 gramos de cloruro de aluminio? Considere que la fórmula química del cloruro de aluminio es AlCl2. Entonces, ojo, vamos a la tabla periódica. ¿Cuánto tiene en gramos el aluminio? Dice que 27. Si me corrigen por aquello que veo mal. ¿Tiene un subíndice por multiplicar? No. El cloro, ¿cuánto tiene en masa? Dice que el cloro tiene 35. Y ojo que el 35 se tiene que multiplicar por 2, ¿verdad? Esos gramos por 2, porque tengo el subíndice que lo está indicando. Entonces esto es igual a 70 gramos. Y ya ahí 70 más 27, ¿cuánto me da? Dice que eso me da 97 gramos de cloruro de aluminio. Ok, ahora bien, viene un factor de conversión. En este caso, ¿qué harían ustedes? Volvemos a montar 8,45 gramos de cloruro de sodio, de cloruro de aluminio, perdón. Les cambio el compuesto. El factor de conversión que va acá sería eso que yo averigüé, los 95 gramos de cloruro de aluminio. ¿Qué factor de conversión va a ir aquí arriba? Piénselo y me dicen. Vean la teoría. ¿No le llegan, chiquillos? Bueno, muy sencillo. En un mol de cloruro de aluminio van a ver, les digo cuánto, 8,45 por 1 entre 97, 0,23 gramos de cloruro de aluminio. Perdón, sí, cloruro de aluminio. Profe, ¿cómo es que usted interpreta eso? De que cuándo es un mol, cuándo es cuándo es esto, cuándo es el otro. En sentido de que cuándo es un mol, cuándo utilizo masa, cuándo utilizo partículas. Ya les voy a decir. Esto nos va a indicar, muchachos, siempre que a partir de un mol
o yo tengo masa molecular, perdón, masa molar o peso molar y el número de Avogadros. Que si yo voy a hablar de moles y gramos, ¿verdad? Vean que yo puedo hacer esa conversión, por eso siempre voy a hablar de moles. Que en un mol tanto hay gramos, tanto. Calcule como este que estamos haciendo. Sí se puede, pero siempre y cuando yo utilice el factor de conversión 1 mol. O bien que un mol va a tener tantas cantidades de partículas como lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿verdad? Entonces, es la única forma de calcularlo. Vean que este triángulo es específico para calcular eso. Entonces, este cuadro me guía a mí. Vea que a partir de los moles, yo puedo calcular masa o puedo calcular partículas. Es la única manera. Y entonces, cuando yo hablo de moles, ¿verdad? Por ejemplo, y me dan el número de Avogadro, es para calcular partículas. Pero si yo hablo de moles y me dan gramos, es para calcular masa molar. No sé si ya agarraron la idea. La idea la entiendo, pero no sé, en ese ejercicio no sé, exactamente lo que tengo que calcular realmente. Aquí eran los Este, gramos de ese compuesto. a ver, me están pidiendo los gramos de cloro para Ajá. producir 4,85 gramos de cloruro de aluminio. Ajá. No, ahí es que no estoy entendiendo qué es lo que tengo que sacar. Los gramos que usted necesita para producir, los gramos de ese compuesto para producir los 8,45. Ve, entonces, digamos, por ejemplo, ¿para qué yo calculé el peso molecular o la masa molecular del compuesto? Para saber que en los 8,45 de la muestra que a mí me dan, cuánto realmente el cloruro de aluminio va a reaccionar o cuánto se va a necesitar de ese compuesto. Para esa muestra de 8,45. De esa muestra de 8,45 yo solo necesito 0,23. Entonces, primero sacó la masa molar del cloruro de aluminio, Peso molecular, ajá. el peso molecular, sí. Y Y luego es, el factor que a mí me dan, que es 8,45, lo voy a multiplicar por un mol, porque en un mol yo tengo 97 gramos de ese compuesto. ya. ¿Y por qué yo tengo 97? Porque lo calculo con el peso molecular. Ujú, ¿Ves? ok. Y eso sería, chiquillos. Básicamente esa era la idea, repasar. Creo que por lo menos ya se llevan una idea más clara y Ujú, tienen bastante reforzamiento en ciertas cosas. Dedíquese más a lo práctico. ¿A qué me ujú, refiero con lo práctico? Conversiones, chicos. Conversiones dobles de mililitros a litros y de, por ejemplo, ustedes han visto que a veces nos dan un producto que está en gramos y mililitros a la vez. Entonces, hagan ese tipo de conversiones. Vean que, por ejemplo, la del reloj 12 horas 10 minutos, y ahí hay una doble, aunque usted no crea. Entonces, es muy sencilla, porque esta es súper sencilla, pero pueden venir más complejas como las de la tarea, si ustedes las notaron. Entonces, vuelvan a practicar las de la tarea de consejo, porque pueden venir dobles como esas que venían en la tarea, o como las que vienen en los ejercicios de autoevaluación. Practiquen conversiones, practiquen este tema. Y no se centren tanto en lo de mezcla homogénea, heterogénea, porque ya eso ya pasó y ya es como a simple vista, esto es homogéneo, esto es heterogéneo, ¿verdad? Refuercen más que todo ese contenido de cálculo de conversiones de temperatura, de conversiones de kilogramos, de litros, conversiones de este tipo de dobles, como les decía. Ahora bien, de cálculos geométricos, de moles, de átomos, de gramos, porque a veces, obviamente también en la teoría, ¿verdad? Pero, muchachos, muy importante, ustedes tienen la oportunidad de hacer ese examen, creo que son 2 horas y media, creo, si no son 2 horas, son 2 horas y media, pero importantísimo que ustedes tengan el tiempo medido y para, ¿cómo me voy a dar cuenta yo cómo me va a ir a mí? Solo con la práctica, porque tengan por seguro que van a venir ejercicios de desarrollo donde ustedes van a tener que resolver y entonces, si yo no practico y pretendo que en ese momento voy a resolver los ejercicios porque tengo el material y me acuerdo, imposible.
Yo no sé si han llevado más cursos de mate o física, pero si la práctica usted no la hace antes, no se va a acordar. Entonces, de mi parte, sí les diría que practiquen mucho lo que son cálculos, que es como lo que tienen que centrarse y que básicamente serían eso, en conversiones y en esta cuestión de estequiometría y conversiones de temperatura. Lo demás es pura teoría que tienen al alcance. Lo de mezcla homogénea está fácil, lo de propiedades está fácil, lo de cambios de estado está fácil, cositas que pueden consultar, pero ya estos temas de conversiones le llevan a usted más allá de buscar teoría, sino ponerlo en práctica y buscar factores de conversión, etcétera. Entonces yo no sé si tienen alguna otra duda, chicos, sino para ya dejarlos y de que tengan su fin de semana provechoso. Dos cosas. Ajá. ¿Esta presentación la va a pasar o...? Ya la paso. Es más, espérese para Ok. subirla una vez al chat. Al chat. Voy a detener Mm. la grabación Y y tengo ya se otra la... dudilla por ahí. Ajá, ¿qué pasó?